Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacional. En este lunes, en este triste lunes de diciembre de el año 2018, el lunes 3 de diciembre del año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Y digo que es un lunes triste de diciembre, una forma muy, pues, indignante, ¿no? De iniciar un periodo navideño, o la parte más activa de ese periodo navideño, con un tema que su sola discusión es una humillación y un respeto para este país. Su sola discusión, no ya el hecho de que se suscriba, ¿no? La sola discusión de ese tema, la sola discusión, es algo no igual, no, peor que la anexión a España, porque la anexión a España fue la expresión de los sectores ilustrados de la época. Todo el que tenía un ombligo para adelante y algún tipo de interés en la República Dominicana apoyaba la anexión a España, y se produjo la anexión a España. Es después, casi inmediatamente después de sus efectos, que en gran medida parte de los sectores que la apoyaron, entonces entendieron que Núñez de Cáceres tenía razón, cuando al proclamar nuestra primera independencia, fue justamente frente a España que la proclamó, demostrando que este país ya pues había surgido con elementos que le convocaban a una vida soberana e independiente, sin ningún maldito tutelaje. Pero este acontecimiento, esto que estamos debatiendo, que primero va contra la posición total del país, contra sus intereses. Repito, esto que estamos debatiendo es una humillación peor, no igual, no, peor que la que el país padeció con la anexión. Peor. Pero bueno, hay otros temas y ya volvemos a ese tema con otros detalles. La muerte a la que todos estamos convocados, pues, tocó las puertas de el expresidente Bush padre, un hombre que merece la despedida con el respeto de uno de los grandes estadistas del mundo, de los más grandes estadistas del mundo, este presidente de los Estados Unidos, que aunque gobernó un periodo, ha sido el periodo de los mayores cambios que ha presenciado la humanidad después pues el orden económico y social creado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ese orden económico y social que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial, pues va a variar a partir de el año de 1989, que es precisamente año de la presidencia de Bush padre, y puede definirse, ¿no?, como el hombre que puso fin, bajo cuyo liderazgo mundial, pues concluyó la Guerra Fría y la humanidad entró a otra etapa. El derribo del muro de Berlín y la perestroika en la Unión Soviética. Entonces, un gran prestigio, una gran popularidad que sucumbió por la situación de la economía en su país. Pero luego ese prestigio y esa popularidad sirvió a su hijo, que gobernó dos periodos, y
él como político ha tenido los privilegios de una larga vida, porque 94 años en plena lucidez y prácticamente en plena actividad productiva son muy buenos. Era una persona sumamente solidaria, hay un hecho pues prácticamente desconocido, pero cuando la República Dominicana, en el gobierno del expresidente, fue en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía, pues se aceleraron las presiones del gobierno de Hugo Chávez, que hasta paralizó el despacho de petróleo a la República Dominicana para presionar por la salida del país del expresidente Carlos Andrés Pérez, que en esos momentos vivía en la República Dominicana. Pues ante todas esas presiones y una serie de cosas, es Bush padre que pues tiene el gesto de solidaridad de gestionar que se fuera a los Estados Unidos de América, donde concluyó su existencia. Así es que este gran estadista, pues yo sé que Estados Unidos lo va a llorar, pero al mismo tiempo va a celebrar la vida y los aportes del expresidente Bush. Entonces, otro acontecimiento muy importante es el de la cumbre del G20, que es un tipo de entidad que corresponde al orden social que ha estado viviendo la humanidad a partir de la gran recesión del año 2008. Así como la Gran Depresión pues contribuyó con cambios importantes en términos políticos y sociales, esa crisis del 2008 ha creado la etapa en la que aún estamos viviendo. Esa es la crisis que ha parido los populismos que han surgido, entre ellos el propio presidente Trump, el ahora reciente el presidente Obrador, el presidente Bolsonaro, populismo de izquierda, populismo de derecha, pero populismo al fin y al cabo, cambios importantes en Europa, el Brexit, una serie de cambios se producen a partir de esta crisis del año 2008. Entonces, el G8, que era hasta entonces la cabeza de los países de una mayor economía, pues con el sacudión del 2008 se ve en la necesidad de ampliarse, porque además ya ya habían otras realidades, y entonces había que abrirse a esas realidades. Ya estaba la realidad de los países BRICS, de los llamados países BRICS, y ninguno de los países BRICS era miembro de ese G8. Entonces estaba la realidad del esquema de Mercosur, y ninguno de los países de Mercosur era miembro de ese G8. Entonces el G8 evoluciona y se abre para que formen parte de él 19 países. Y es G20 porque a esos 19 países se adiciona una representación de la Unión Europea. Entonces, el G8 en principio, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Rusia. Esos eran los países del G8. Entonces, hay varios países del continente, hay 5 países, y de Sudamérica 2 países, porque ahí está Estados Unidos, está Canadá y México. Eso estamos hablando de 3 países de Norteamérica, más Brasil y Argentina.
más Brasil y Argentina. Esos son los 5 países del continente que forman parte de este grupo que se llama ahora G20, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, China, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, ahí está la India, está Indonesia, está Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Sudáfrica, Turquía, Alemania, más la Unión Europea. Entonces, como la gente se entretiene mucho con las cosas no con el fondo, no, sino con detalles que se producen en estos acontecimientos que no dejan de ser importantes, pero veamos esto en su fondo, en los términos ya principales de los puntos que el documento final aprobó. El primero es sobre el comercio mundial. El comercio internacional, dice el documento, es un motor del crecimiento, la productividad, la creación de empleo y el desarrollo. Los líderes del G20 reconocieron la contribución que tuvo el sistema multilateral de comercio, pero advierten que actualmente no cumple con sus objetivos. Por lo tanto, apoyamos las reformas necesarias de la Organización Mundial del Comercio para mejorar su funcionamiento. Es decir, este fue el punto número 1, la reforma de la Organización Mundial del Comercio. Sobre la sustentabilidad climática, que dice el documento, los mandatarios tomaron nota del último reporte de las Naciones Unidas sobre el impacto del calentamiento global y destacaron la necesidad de invertir en infraestructura resistente a los eventos climáticos extremos y a los desastres naturales. En ese sentido, apoyamos las acciones y la cooperación en los países en desarrollo, especialmente en aquellos que son particularmente vulnerables, incluso los pequeños estados insulares como los del Caribe. Es decir, que aunque no estemos ahí, esta gente cuando se sienta a gobernar, tiene la potestad de hacerlo por todas las economías. Entonces, sobre política económica, reafirmamos nuestro compromiso para utilizar todas las herramientas políticas para lograr un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo. La política monetaria continuará apoyando la actividad económica y asegurando la actividad de precios fiscal. Debe ser utilizada de manera flexible y favorecer el crecimiento, al tiempo que garantice que la deuda pública se encuentre en un camino sostenible. Deuda pública en camino sostenible. Entonces, uno de los temas era el tema de los refugiados y la migración. Sobre ese tema, los grandes movimientos de refugiados son una preocupación mundial, con efectos humanitarios, políticos, sociales y consecuencias económicas. Enfatizamos la importancia de acciones compartidas para abordar las causas de los desplazamientos de las personas. Ellos lo que están hablando es de abordar las causas de los desplazamientos de las personas. ¿Cuáles son las causas de esos desplazamientos para que esa gente se quede en su lugar de origen? Nadie está hablando ahí de entregarle la soberanía ni de abrir su frontera para que entre quien le dé la gana, y el que entra ilegal tiene los mismos derechos que un ciudadano que está en ese país. Eso no está ahí. Por eso el tema no revirtió de grandes avances. Hay otros temas que ya tendremos la oportunidad de seguir abordando sobre esta importantísima reunión del G20 que se llevó a cabo en Argentina. ¿Por qué Argentina forma parte del G20? Cuando hay economías que pueden ser mayor que la economía argentina y no están en el G20. Bueno, el problema es también por la proporcionalidad con la que se hizo la inclusión en el G20. Porque podría ser que la economía suiza sea mayor que la argentina,
pero la importancia de la economía argentina en la exportación mundial de alimentos es clave. Y además, Argentina era una representación del Mercosur. Diría, bueno, si el Mercosur ya con la presencia de Argentina, ahí está Sudamérica, ¿por qué tenía que estar Brasil? No, ya Brasil no era solo Sudamérica. Brasil, estamos hablando de una economía con un nivel de emergencia que crea prácticamente un nuevo grupo, porque la B de los BRICS es con Brasil que se inicia. Entonces ya estamos hablando de una potencia que por sí ameritaba su participación en el G20. Entonces, este fue creo que el acontecimiento pues internacional y ha sido de mayor importancia y de mayor repercusión. Junto con paralelamente con esto, se produce la juramentación en México del presidente López Obrador. Entonces, el presidente López Obrador ayer en su juramentación, fue el pasado sábado, en su juramentación el presidente Danilo Medina estuvo en la juramentación de López Obrador. Él pues ha hecho las 30 promesas del presidente López Obrador. Entre esas 30 promesas, él se propone, número 1, acabar con la corrupción y la impunidad. Para ello promueve una ley para que la corrupción sea considerada un delito grave, es decir, va a acabar la corrupción con una ley que ahí va a acabar con la corrupción, porque la corrupción, el problema en México era que no era considerada un delito tan grave, ahora va a ser considerado un delito más grave, y ya ustedes ven que con una ley él va a acabar la corrupción. Reabrir el caso de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014 y castigar a los responsables. Bueno, eso es un caso que realmente tiene que investigarse, y ojalá que pueda cumplir con esta promesa. Acabar con la calamidad del modelo neoliberal, él va a enterrar el neoliberalismo, convertir la migración en optativa y no obligatoria, es decir, el mexicano va a salir de su país de manera optativa, no porque la crisis económica lo empuje a salir de su país. Él va a combatir la pobreza y la marginación como nunca se ha hecho, poniendo en el centro a los vulnerables y a los desposeídos. Va a otorgar 10 millones de becas a estudiantes, va a crear 100 universidades públicas en México. 100 universidades públicas en México. México lo que necesita es que la UNAM, pues, que la que tiene realmente funcione bien, pero va a crear 100 universidades públicas en México. Va a contratar 2.3 millones de jóvenes como aprendices remunerados en empresas. Va a aumentar la pensión de los adultos mayores al doble y con carácter universal. Usted nada más tiene que ser viejo para merecer esa pensión, porque el carácter universal es que tú, el viejo, haya acumulado o no haya acumulado, va a tener una pensión. Dar 1 millón de pensiones por discapacidad, va a ayudar a los damnificados de los sismos, va a dar ayudas sociales a las clases más necesitadas y sin intermediarios, va a proporcionar atención médica universal en un plazo de 3 años, va a evitar afectaciones al medio ambiente, instaurar un plan de reforestación y prohibir el fracking y los alimentos transgénicos, va a bajar los sueldos de los altos funcionarios, empezando por el presidente, que percibirá el 40% menos que su antecesor Enrique Peña Nieto. Y bueno, esta medida yo sé que a la gente le suena muy bien. Una medida bastante populista, ¿no? Porque el problema de un país no es que un presidente gane menos o gane más.
El presidente puede ganar todos los cuartos del mundo. Lo único que el país necesita es que el presidente sea eficiente. Que el presidente sea eficiente y que cree riqueza y que cree empleo. Y después el presidente puede estar bien pago o puede estar mal pago. Total, es lo mismo para el caso de un presidente de la República. Entonces, el primer conflicto que tiene es porque él se ha rebajado su sueldo en un 40%. Pero como la ley establece que nadie debe estar con un sueldo superior al del presidente de la República, en su propia inauguración, bueno, ayer hubo una manifestación de 2.000 empleados del Poder Judicial que dicen que lo que él está haciendo es inconstitucional porque el Poder Judicial tiene libertad presupuestaria y ningún otro poder puede regular los salarios del poder judicial. El caso es que, aunque suena lógico, muy lógico, y aquí está establecido así, aunque hay algunos casos excepcionales donde hay funcionarios que tienen salario por encima del presidente, todos apoyamos que eso sea así. Es decir, ningún servidor público debe tener un salario por encima del presidente. Ahora, si el presidente coge su salario y lo rebaja en un 40%, ya no estamos hablando de que el salario suyo está por encima del presidente, no, es que el presidente se rebajó el de él en un 40%. Entonces, no es verdad que en ninguna parte del mundo se pueden tomar políticas que disminuyan los salarios ya establecidos para las personas. Entonces, ahí está ya una crisis con el poder judicial. Pero eso es lo de menos. Eso es lo de menos, porque el problema es que este señor no va a coger un peso prestado. No va a coger un peso prestado. Tampoco va a incrementar los impuestos. Ni va a coger un peso prestado, ni va a incrementar los impuestos. Y entonces él va a repartir riquezas, con el agravante de que el populismo chavista pudo hacer eso. El populismo chavista pudo hacer eso, pero lo hizo con más de 10 años de precios altos del petróleo. Y cogía la fortuna de esos precios altos de petróleo y las redistribuía en comida, en medicina, en alimentos, en casa para la gente y en de todo para la gente. En de todo para la gente, y incluso espantando los empleos. Las empresas privadas saliendo, pero no era necesario. Usted trabaja en una empresa privada, no importa qué empresa se vaya. Mire, usted tiene un sueldo. Usted tiene un sueldo y usted está compensado y tiene una serie de cosas así. Pudo repartir más de 10 años de precios altos de petróleo. La diferencia de este caballero es que él no encuentra de dónde repartir y va a repartir. Y va a repartir, va a dar, va a tornar y ya veremos, ya veremos lo que pasa en México. Por suerte que él mismo está proponiendo un mecanismo de que si en 2 años la gente no está de acuerdo con él, él dice que se va. Vamos a ver si después no cambia de opinión. Pero yo no creo que los mexicanos durarán tanto tiempo para estar convencidos del grave error que han cometido. Amaury. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, entonces, con relación al pacto para una migración segura, en mi columna de esta semana, para que no digan que uno está haciendo citas antojadizas y está planteando cosas que el pacto no la contempla, pues yo quise citar a uno de los principales promotores de ese pacto, que es el señor Guterres, de la ONU, y a la señora que fue la primera presidenta, la primera mujer de América Latina que ha estado
presidiendo la Asamblea de la ONU, las ponderaciones que ellos hacen sobre el bendito pacto migratorio, que sirve para mostrar a veces nuestras propias incoherencias. Nuestras propias incoherencias, porque cuando usted observa quienes promueven ese pacto por la parte dominicana, bueno, veo que uno de los promotores activos de ese pacto es nada más y nada menos que el embajador dominicano en Washington. Pero resulta que Washington no quiere ese pacto. Y el país que representa ese pacto prácticamente lo entierra. Lo entierra. Entonces, ¿qué es lo que queremos tener? Una diplomacia con complejo globalista, pero realmente nosotros no necesitamos una diplomacia globalista. Nosotros necesitamos una diplomacia comprometida con este pedazo de suelo, que no tiene sencillamente un problema migratorio, tiene un colapso internacional como vecino y una maldita comunidad internacional caracterizada por su irresponsabilidad frente al colapso de ese desastre, que no ha asumido su responsabilidad y entonces busca salir de esa responsabilidad arrojándola sobre otro pueblo pobre para que se lo lleve el diablo a los dos. Entonces, ¿qué cosas forman parte de las virtudes? Aquí cito al señor Guterres. Este pacto, dice Guterres, este pacto ofrece la oportunidad de que cada persona, no importa cómo entró al país, pueda ser tratada con dignidad y tener los mismos derechos que otras personas en esa nación, y pueda tener la posibilidad de quejarse sin problema, que no piense que algo le va a pasar si reporta un abuso. Reporta un abuso, es decir, del tratamiento con dignidad. Nadie está hablando de tratar a patada a la gente. Claro. Nadie está hablando de tratar a patada a la gente, ni de respetar la vida, ni la dignidad de la gente. Ni derecho. Pero de lo que esto me está hablando es que nosotros, que por irresponsabilidad de nuestras autoridades, más del 30% del presupuesto de salud lo tenemos que destinar a resolver problemas a una comunidad que viene aquí a recibir servicios, incluyendo a cientos de mujeres que cruzan solamente a dar a luz a los hospitales públicos dominicanos. Pero ya esa señora tiene los mismos derechos que un ciudadano dominicano. Mucho cuidado, porque ya tiene los mismos derechos, sencillamente porque no importa que usted haya penetrado a un país violando las leyes migratorias de ese país. Eso no importa. Usted penetró, con penetrar ya usted tiene los mismos derechos que todo el que está ahí. Entonces le proponen a un país como este suscribir algo que, repito, la sola discusión de esa vaina es una vergüenza. Establece un enfoque que beneficiará a los migrantes, las personas que dejan atrás y las comunidades a las que se unen. Este es el señor Guterres. Su objetivo es abordar las causas de la migración irregular y forzada y reducir los riesgos que enfrentan los migrantes mediante la protección de sus derechos humanos. Busca abordar las preocupaciones legítimas de los estados y comunidades de acogida y aprovechar los beneficios que la migración aporta a los países de acogida y de origen. Entonces, dice él que la red de migración brindará apoyo en todos los aspectos a la movilidad humana, desde el desarrollo económico. Bueno, yo no quisiera decir que la bendita madre de ese señor, pero ¿cuál es el apoyo? Que nos echemos nosotros encima una comunidad que nos echemos nosotros encima cualquier problema, contando con un apoyo que va a venir, con el mismo apoyo que le han dado a Haití. El mismo apoyo. Sí, échense encima todos los problemas de ese país. Que no se apure, que hay una comunidad internacional que vaya a ayudarlo a ustedes con esa carga.
Va a venir una comunidad internacional a ayudarnos con esa carga. Entonces, exhorto a los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, pero también las autoridades locales y regionales a que se preparen para asumir compromisos que maximicen los beneficios de una migración bien gestionada y reduzcan el impacto negativo de la política desacertada y la falta de cooperación. El camino de Marrakech es entonces el camino de la esperanza. Sí, claro que sí, el camino de la esperanza. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el problema según esta visión de que hay que cambiar el Estado-Nación? Hay que destruir las fronteras, hay que eliminar las fronteras, hay que permitir la libre circulación de la gente y entonces vamos a beneficiarnos después de la migración. Nadie ha dicho que la migración no sea beneficiosa, pero estamos hablando de la migración ilegal. Estamos hablando que cada país tiene derecho a decidir a quiénes quiere en su país, a quiénes necesita en su país. No estamos hablando de un país sin migrantes, no estamos hablando ni siquiera de un país sin mano de obra extranjera. Estamos hablando de un país con regulación, que es el que establece y traza las reglas en esa regulación, que eso no lo lleva a ningún compromiso internacional. Pero nos preguntamos por qué Trump tiene los niveles de respaldo y cuál es el sentido de su política. Pero, ¿qué pasa? Que este señor, cuando le hablan de esa mierda, ¿qué ha dicho él? Él ha dicho lo siguiente: la migración no debe ser gobernada por un organismo internacional que no rinda cuenta a nuestros propios ciudadanos. Es decir, mi compromiso con la migración está ante mis ciudadanos. Con eso es lo que yo tengo compromiso, y todas las reglas que yo adopte y tome, a quien tengo que rendirle cuentas a mis propios ciudadanos, no a ningún maldito organismo internacional. Cambio y fuera.